Buenas noches una vez más. A continuación tendremos a nuestro próximo ponente, el doctor Mauricio Ayón Unzueta, que actualmente está trabajando en la NASA. Eh, Él ha nacido en La Paz, en Bolivia, realiza sus estudios de licenciatura en matemática e ingeniería física en una Universidad de Michigan, luego su maestría en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Suiza y finalmente un doctorado de ingeniería nuclear en la Universidad de California en Berkeley. Hoy en día realiza un postdoctorado en el Centro Espacial de la NASA Goddard, Maryland. Sus áreas de especialización son espectroscopía de rayos gamma y neutrones, tecnología de detectores de radiación, activación neutrónica y simulaciones de Monte Carlo para el transporte de radiación. Es parte del equipo de Dragonfly, que es una misión de la NASA que visitará la luna más grande de Saturno, la luna Titán. Bienvenido, doctor, y es toda suya la sala. Muchas gracias por la introducción, Brian. Voy a compartir mi pantalla ahora. Se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Bueno, antes que nada, primero felicitar a Brian, Kevin y al resto de las personas que han organizado este congreso. Muy interesante y pienso que el Club de Física Nuclear está haciendo algo bastante interesante para Bolivia, así que sigan adelante y tienen mi apoyo eh, cuando necesiten. Bueno, ahora les quiero hablar un poco acerca de la tecnología nuclear en el espacio. Em, Brian ya me presentó, pero bueno, tal vez puedo presentarme con un poco más de detalles. Fui al Colegio Boliviano Israelita en Bolivia, que se encuentra en La Paz. Hice mi licenciatura en Michigan, en esta universidad, de Eastern Michigan University. Hice física y matemáticas. Luego hice mi maestría en ingeniería nuclear en el Instituto de Tecnología Federal Suizo, ETH, donde tuve la oportunidad de trabajar en un reactor de investigación de cero potencia que se llama el Crocus. También hice una pasantía en la planta nuclear, que es la planta nuclear más grande de Suiza, se llama la planta nuclear de Leibstadt. Y finalmente hice mi tesis de maestría en el Instituto de Polshare, donde tienen em, muchas instalaciones, tienen aceleradores de todo tipo, y incidentemente también tienen un acelerador de protones para hacer terapia de protones para el tratamiento de cáncer, ¿no? Y por ende, mi pregunta al expositor anterior. Luego hice mi doctorado en ingeniería nuclear en Berkeley, en California, donde trabajé al principio en el diseño de un generador de neutrones de tipo DD, eso es deuterio-deuterio, son dos isótopos del hidrógeno, y mediante fusión nuclear se producen neutrones, y nosotros utilizamos esos neutrones para diferentes aplicaciones. Después me fui al laboratorio nacional de Berkeley, que no es lo mismo que la universidad, pero están muy cerca el uno del otro. Y ahí es donde hice mi tesis de doctorado, en un, trabajando en un concepto que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero está relacionado a generación de neutrones, producción de rayos gamma, detección de los rayos gamma, eh, y básicamente eh, nuestro objetivo era medir la composición de superficies o de ciertos blancos. Em, y bueno, gracias a ese trabajo, ahora estoy como investigador postdoctoral en el Centro Espacial de la NASA en Goddard, y estoy trabajando en esta misión que les voy a comentar más adelante. Antes que nada, y creo que esto ya es muy repetitivo para ustedes, porque ya lo han visto a través del Congreso, pero hay un sinfín de aplicaciones de la tecnología nuclear, ¿no? No solamente es la producción
de energía en base a fisión nuclear, sino que también hay aplicaciones médicas, como ya lo han escuchado, no solamente para el tratamiento, sino también para la detección mediante imágenes. También se utiliza la tecnología nuclear en la agricultura y la preservación de alimentos, prospección y conservación de recursos hídricos, datación, bueno, geocronología en general, puede ser radiación por radiocarbono o puede ser de tipo argón o de uranio, ¿no? Que, nos, que nos dice o que podemos medir eh, la edad de rocas, de especies biológicas, etcétera. Y también el día de ayer asistí a una charla en el Congreso que habló sobre esta técnica del insecto estéril, ¿no? Que es una forma que utiliza tecnología nuclear eh, para controlar eh, eh, pestes o mosquitos, eh, cosas así, ¿no? Y lo que muchas personas piensan es solamente en tal vez en la producción de energía, en las armas nucleares y demás, pero existen muchas más aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones, a las aplicaciones en el espacio, ¿no? Que puede ser de exploración espacial como también puede tener otros objetivos. Y, y dentro de estas aplicaciones espaciales la tecnología nuclear está básicamente entrometida en muchos aspectos, ¿no? Aquí hay un ejemplo del primer reactor nuclear que fue puesto en órbita de la Tierra en 1965. Eh, y solamente era como prueba, como para saber que el concepto funcionaba, así que no duró mucho, pero se probó de que sí se podía poner un reactor en órbita, ¿no? Y podía funcionar. Y más adelante, si quieren, podemos hablar o durante las preguntas cuál, cuál es la necesidad de tener reactores nucleares en el espacio. Am, pero bueno, hay bastantes aplicaciones. Este es otro ejemplo de una batería nuclear que es diferente a un reactor nuclear, no funcionan de la misma manera. Esas baterías nucleares producen energía eléctrica mediante la transformación del calor gracias al decaimiento de radioisótopos y, y tiene una duración más o menos, el combustible es plutonio 238, que es bueno, el combustible y tiene una vida media de más o menos 80 años. Entonces, este tipo de baterías nucleares se lo utiliza en el espacio para misiones que están muy alejadas del Sol, o sea, no se pueden utilizar paneles solares, o que tienen una larga duración, ¿no? Entonces, hay em, ciertas ondas espaciales, pueden ver el Voyager, por ejemplo, que se lo mandó en los años 70 y aún siguen transmitiendo datos a la Tierra gracias a que tienen em, una batería nuclear de este tipo, ¿no? En inglés es MMRTG, que significa eh, un generador termoeléctrico de radioisótopo. Y esta es la misión del Curiosity en Marte. Creo que si no me equivoco, no es la de Perseverance. Perseverance, es la última. Eh, y este rover también tiene como pueden ver aquí, la batería nuclear. Y eso le da la energía que necesita para moverse, para transportarse y también a sus instrumentos de ciencia, ¿no? Este es un ejemplo de cómo la tecnología nuclear podría ayudar a toda la humanidad en realidad. Am, eh, Tal vez si es que hay un asteroide que se está acercando a la Tierra y nosotros queremos desviarlo,
una manera en la que se está pensando hacer es mediante una explosión nuclear cerca de ese asteroide que haga que se desvíe, ya sea que se desvíe o que se desintegre, ¿no? Y esto es una simulación de la deposición de energía, en este caso rayos X, en la superficie de un asteroide que se llama Bennu, que es un asteroide cerca de la Tierra. Y esta es una simulación de esa energía depositada como el resultado de una detonación nuclear de 1 megatón, más o menos. Um, y para comentarles nomás, este asteroide Venus es un asteroide bastante grande que está cerca de la Tierra y que en algún momento podría cruzar con la trayectoria terrestre. Y recientemente, no sé si han escuchado las noticias, hace un mes más o menos, tal vez 3 semanas, se recolectó muestras de este asteroide y se las trajo a la Tierra. Bueno, luego este es el trabajo en el que, este es mi trabajo, se llama espectroscopía nuclear planetaria, que básicamente significa que detectamos neutrones y rayos gamma que emanan de las superficies planetarias. Y al analizar estos neutrones y rayos gamma, podemos medir la composición de la superficie. Y por ende podemos saber o podemos ayudar en las teorías acerca del origen del objeto que estamos estudiando y al mismo tiempo el origen del sistema solar. Vamos a empezar. Antes de explicarles exactamente lo que hago, creo que es importante que tengamos algunos conceptos básicos de ciencia nuclear y que todos estemos más o menos en la misma página. Para muchos de ustedes esto ya es un repaso. Como sabemos, el átomo el átomo está compuesto del núcleo atómico y de los electrones, ¿no? Que están en orbitales alrededor del átomo. Eso ya lo han visto eh, en, en sus clases de ciencia básica, algunos que no son físicos. Y sin embargo, el núcleo atómico tiene una estructura. Mm, Está compuesto de neutrones y protones. Y, y la mayoría de estos, como Kevin mostró hace rato, eh, existen núcleos estables, que esos son, eh, y también existen núcleos inestables, ¿no? Y estos núcleos inestables pueden desintegrarse, ¿no? Y se desintegran mediante diferentes tipos de desintegración nuclear, ¿no? Puede ser alfa, beta o gamma, que son los más comunes. Y eso es lo que conocemos como un núcleo radioactivo, ¿no? Una partícula alfa básicamente es el núcleo de un átomo de helio 4. No se sabía cuando se lo descubrió y por eso se lo llamaba partículas alfa. Los rayos gamma básicamente son fotones o radiación electromagnética de alta energía, que otra vez no se sabía qué eran cuando se los descubrió y por eso se los llamó rayos gamma. Pero ahora sabemos que solamente son fotones de alta energía. Y las partículas beta, lo mismo, simplemente son electrones que son emitidos del núcleo atómico. Um, y eso les va a parecer a algunas personas interesante porque tal vez uno piensa que no existen electrones en el núcleo. Y es verdad, pero el núcleo puede emitir electrones, ¿no? Y eso es algo eh, que luego tal vez lo podemos discutir. Mm, y ese electrón es parte del decaimiento beta menos en este caso. También hay beta más, que sería un positrón, ¿no? Que es el equivalente al electrón, pero en, en términos de antimateria, ¿no? Y bueno, eso es el núcleo atómico. Y también existen reacciones nucleares, que es la que nosotros utilizamos para conocer de qué está hecho el núcleo o qué núcleo ha emitido cierta radiación. Y este tipo de reacción nuclear es la que empleamos en su mayoría
cuando un neutrón, que puede ser originado, que puede tener un origen variado, no voy a hablar mucho del origen de este neutrón, pero se puede imaginar un neutrón que está incidente en un núcleo atómico, digamos, puede ser hierro 56, y eso deja el núcleo, o sea, es absorbido este neutrón, y deja el núcleo en un estado energético excitado. Y de esa excitación del núcleo, lo que sucede es que se relaja y puede emitir un rayo gamma, ¿no? Vuelve a su estado ground state, su estado natural, tal vez se dice, y emite un rayo gamma. Y estos rayos gamma tienen una energía que es característica del núcleo que lo emitió. O sea, básicamente es como la huella digital de este núcleo. Y nosotros podemos detectar estos rayos gamma en nuestros detectores y nos da un espectrum de rayos gamma. Y esto es algo que mostró Kevin en realidad hace dos presentaciones. Y gracias a este espectrograma podemos saber la identidad del radioisótopo, ¿no? En este caso estoy mostrando varios espectros gamas correspondientes a un radioisótopo que ha sido expuesto a neutrones, ¿no? Carbono 12, aluminio 27, hierro 56. Déjenme, si puedo sacar esto de aquí. Bueno, sí, y luego oxígeno 16 y silicio 28. Esta es la técnica que nosotros utilizamos para medir la composición elemental y la llamamos activación neutrónica. Estas son sus siglas en inglés, o Neutron Activation Analysis, em, o Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, ¿no? Que es activación neutrónica por rayos gamma prontos. Y la única diferencia es que cuando el núcleo está excitado en esta fase, aquí también puede emitir rayos gamma en cuestión de nanosegundos, ¿no? Digamos, el tiempo eh, es más o menos la escala de tiempo. Y cuando el núcleo, y en este otro paso, este núcleo que es radioactivo puede emitir estos rayos gamma en cuestión de segundos, minutos, horas o días. Entonces, a eso le llamamos activación neutrónica, que podemos esperar varios días o segundos. Y cuando es emitido el rayo gamma apenas eh, absorbe un neutrón, a eso le llamamos activación neutrónica por rayos gamma prontos, ¿no? Es un poco la diferencia. Eh, y bueno, esto quería mostrarles para más o menos darles una idea. Si muchos de ustedes seguramente tal vez ya vieron este tipo de esquemas, um, y son niveles energéticos en el núcleo mismo. O sea, los nucleones, y por nucleones me refiero a los protones y los neutrones que viven en el núcleo, no están estáticos, ¿no? Sino que están en constante movimiento porque están atrapados en el núcleo atómico gracias a la fuerza nuclear fuerte. Em, y, y eso da origen a una cierta estructura, ¿no? Eso quiere decir que em, los neutrones o los protones pueden vivir en niveles energéticos, así como los electrones tienen ciertos niveles energéticos, también existe esa propiedad en el núcleo atómico. Y este es un ejemplo de estos niveles energéticos en los diferentes núcleos, ¿no? Aquí es calcio 41, escandio 41, calcio 43, escandio 43, titanio 43, y vemos de que todos se ven un poco diferentes, ¿no? Y las transiciones en estos estados energéticos dan origen a los rayos gamma de cierta energía, ¿no? Por ejemplo, si tengo una desexcitación de este nivel a este nivel, que digamos puede ser un megaelectronvoltio, esa va a ser la energía del rayo gamma que yo voy a identificar, ¿no? Y, y es muy difícil de que haya dos energías
o dos estados energéticos con la misma energía. Entonces, es por eso que se puede identificar únicamente al radioisótopo. ¿No ve? Ahora, porque nuestros detectores no son perfectos, no tienen una resolución energética perfecta, entonces muchas veces tenemos problema cuando hay dos rayos gamma de energías parecidas. Y bueno, ya entrando a lo que es mi tema, lo que queremos saber es de qué están compuestos o cuál es la composición química de las superficies planetarias. Y este es un esquema del sistema solar. Y como pueden ver, los primeros planetas, los primeros cuatro planetas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, tienen una composición parecida. Generalmente estos son eh, los elementos más comunes: oxígeno, hierro, silicio y magnesio. Y luego existe un cinturón de asteroides, que se lo conoce como cinturón de asteroides, em, y vienen los otros cuatro planetas que son los gigantes gaseosos, que están hechos de una composición completamente distinta, ¿no? Generalmente es mayormente hechos de hidrógeno, un poco de helio y metano. El hecho de que nuestro sistema solar tenga esta división entre los planetas terrestres y los gigantes gaseosos es algo que no sabemos, es un misterio. Cuando observamos otros sistemas parecidos, sistemas con otras estrellas en nuestra galaxia, generalmente vemos lo opuesto. Generalmente vemos que los planetas, los gigantes gaseosos, están más cerca a la estrella. Y los planetas terrestres están al opuesto, alejados. Entonces, el hecho de que nuestro sistema solar se vea así es un misterio, ¿no? Y esa es una de las preguntas que tratamos de resolver, tratando de conocer la composición, no solo de estos planetas, sino de sus lunas y de muchos asteroides. Em, Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos medir la composición de una superficie detectando la radiación? Déjenme cambiar esto al puntero, a ver si puedo. Eh, bueno, creo que no puedo, pero ven mi mouse, ¿no? Entonces, puedo hacerlo así. Em, bueno, este es esto es algo que mostró Kevin hace unas dos presentaciones atrás. Y esta es la composición bueno, esto es el mapa de la Luna, la parte cercana a la Luna y la parte lejana, o la parte oscura, también conocida. Y aquí está el mapa de la composición de torio. Como pueden ver, hay una asimetría en las dos caras de la Luna, y esa asimetría o esa diferencia también es un misterio que no sabemos por qué. Um, y este es un ejemplo del Lunar Prospector, que esa es la misión, que por primera vez nos dio estos mapas de la composición de la superficie lunar, no solamente de torio, sino de muchas otras. Em, Ahora la pregunta es cómo es eso posible, ¿no? Y en el caso del torio, es un elemento pesado, radioactivo, que emite rayos gamma naturalmente. Lo mismo pasa con el potasio y el uranio. Entonces, nosotros, si tenemos una sonda, si tenemos que está orbitando la Luna, en este caso, podemos detectar pasivamente estos rayos gamma, ¿no? Y podemos crear este tipo de mapas. Sin embargo, no solamente podemos ver o no solamente podemos detectar los elementos que son naturalmente radioactivos, sino también podemos detectar la mayoría de los elementos de los que está compuesto la Luna y otros planetas. Y la razón por eso es que existen rayos cósmicos, que generalmente son protones de alta energía, que aquí como se puede mostrar, los rayos cósmicos,
imagínense un protón de alta energía que llega y penetra el objeto en consideración, en este caso la Luna, y, y produce reacciones nucleares con los núcleos de los elementos que existen en la superficie, y el resultado de eso son neutrones, ¿no? Este proceso se llama espalación nuclear, donde básicamente un protón destruye o desintegra completamente un núcleo atómico, y como resultado hay neutrones que son liberados, neutrones libres, que muchos de ellos van a ser capturados y otros eh, van a sufrir una reacción de otros tipos, en este caso eh, reacciones inelásticas. Y estos dos procesos nucleares son los más interesantes para nosotros porque son los que emiten la mayoría de los rayos gamma que nosotros detectamos, ¿no? Entonces, después de que, como les mostré hace unas diapositivas anteriores, una vez que los elementos hayan capturado un neutrón, entonces pueden emitir rayos gamma. Y esos rayos gamma que nosotros los detectamos en la superficie nos dicen de qué está hecha o qué núcleo atómico lo ha emitido, ¿no? Y por ende podemos saber cuál es la composición de la superficie. Esa es una forma de crear mapas globales como este, pero también podemos crear mapas más locales, ¿no? Con mejor resolución. Y ese es el caso cuando tenemos un rover o un lander que básicamente aterriza eh, en la superficie y puede medir estos rayos gamma. A su misma vez puede tener, en este caso es el Curiosity rover, que fue a Marte, y tiene un generador de neutrones, o sea, tiene un dispositivo que genera neutrones y esa es la fuente de excitación, y no así los rayos cósmicos, ¿no? Y la razón por la que llevamos nuestra propia fuente de neutrones es porque tenemos unos datos de mucha mayor calidad, ¿no? Tenemos muchos más rayos gamma y por ende podemos crear eh, una, una imagen más detallada de la composición en general. Este es em, esta diapositiva muestra algunas de las misiones pasadas más importantes que tenían un espectrómetro nuclear de algún tipo, ya sea espectrómetro de rayos gamma o espectrómetro de neutrones. No voy a hablar de todos, pero lo importante de esta diapositiva es que este tipo de detectores se los usó desde el principio eh, eh, del, del era espacial, ¿no? En las misiones de Apolo, que sucedió en los años 60 y 70. Y ahora existen también muchas misiones futuras que van a tener este tipo de detectores, ya sea neutrones, rayos gamma o ambos. Como se pueden dar cuenta, hay mucho interés renovado para volver a la Luna, em, pero también otros objetos en el sistema solar. Y esta es la misión en la que yo trabajo, que se llama Dragonfly, y va a ir a la luna más grande de Saturno, que se llama Titán. Y le puse aquí una pequeña estrella al lado de esta misión, Psyche, porque partió esta misión hace exactamente más o menos una semana. Em, y tiene un detector de germanio hiperpuro y nos va a decir cuál es la composición de este asteroide, que es un asteroide muy interesante porque está compuesto mayormente de metales, hierro y níquel, y por ende nos puede decir eh, mucho acerca de cómo se ha formado el núcleo terrestre, em, como también el núcleo de los otros planetas terrestres que mostré, ¿no? Los 4 planetas que están cerca al Sol. Eh, esto. Em, bueno, ¿por qué estamos yendo a Titán o por qué queremos ir a Titán? Y es que es posiblemente la luna más interesante y también enigmática de nuestro sistema solar.
La razón por la cual digo eso es porque es la única luna que tiene una atmósfera parecida a la de la Tierra, está compuesta mayormente de nitrógeno, sin embargo es 4 veces más espesa. Y por eso no sabíamos qué había debajo de la atmósfera, no sabíamos cómo era la superficie de Titán hasta hace unos 20 años atrás, más o menos, cuando una sonda que se llama Cassini em, aterrizó y nos mostró cómo era la superficie de Titán. Y entre muchas de las, este es un video real de fotografías o videos de Cassini aterrizando en la superficie de Titán. Y como no se puede ver algunas cosas, pero hay nubes, existen em, mares, existen ríos, llueve. Sin embargo, el líquido es metano líquido, no es agua, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros pensamos que la Tierra, cuando se formó hace 4.5 mil millones de años atrás, eh, tenía un cierto parecido a esta luna. Entonces esta puede ser una ventana al pasado para nosotros, para saber cuál es el origen de la vida en la Tierra. En, en Titán existen moléculas orgánicas complejas, como pueden ver en esta figura. Y estas moléculas orgánicas complejas, cuando están en contacto con ya sea sales o agua, son básicamente la receta para la vida, ¿no? Y eh, eh, por lo menos son ingredientes prebióticos que nos podrían, eh, que nos dan los primeros microbios y los primeros organismos celulares. Entonces, esa es la idea de por qué queremos ir a Titán. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a ser un dron que va a tener una batería nuclear, como lo expliqué antes aquí en la cola, y va a tener varios instrumentos. Hay un espectrómetro de masa, hay un taladro, hay un DragMet que es para geofísica y meteorología, hay cámaras y nuestro instrumento se llama DRAGON por Gamma Ray and Neutron Spectrometer. O sea, vamos a tener un espectrómetro de rayos gamma y de neutrones y al mismo tiempo vamos a tener un generador de neutrones. Como pueden ver, nuestro instrumento está en morado o lila aquí. El generador de neutrones va a producir neutrones de 14 megaelectronvoltios y, y tenemos un detector de germanio hiperpuro y 2 detectores de helio 3 para detectar los neutrones. Y aquí en esta gráfica pueden ver, bueno, vamos a esperar un ratito, pero este es el concepto de la misión, ¿no? Que entra a la atmósfera, el, el dron aterriza en algún lugar, enciende el generador de neutrones, iluminando la superficie de neutrones, y podemos detectar el resultado de eso, que son la emisión de los rayos gamma, ¿no? Y nos va a decir cuál es la composición de la superficie. Bueno, creo que ya me estoy pasando del tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Esto es básicamente un ejemplo de cómo simulamos lo que vamos a ver en Titán. Entonces tenemos nuestros simuladores de diferentes materiales am, para poder predecir qué es lo que vamos a simular, ¿no? Y bueno, lo interesante es de que una de las cosas interesantes es que esta misión parte en 2027, pero llega a Titán en 2034, ¿no? Son 7 años en los que tenemos que estar haciendo algo distinto y, y las cosas que hacemos son muy variadas, ¿no? Hacemos, por ejemplo, em, hacem- eh, medimos la composición de meteoritos. Medimos también lo que son las secciones eficaces, que básicamente es la probabilidad de que una reacción nuclear vaya a suceder. Bueno, los que saben de física nuclear eh,
saben lo que es una sección eficaz y cuán importante es. Entonces, mejores mediciones de este parámetros son muy importantes. Y también trabajamos en la siguiente generación de nuestros instrumentos, ¿no? Y en la siguiente generación de nuestros instrumentos queremos tener la capacidad para hacer imágenes de la superficie o imágenes de la composición de la superficie, pero en 3D, ¿no? Y estos son espectrómetros más avanzados. Em, y bueno, para concluir, la espectroscopía nuclear planetaria es una herramienta muy versátil para medir la composición de las superficies planetarias, por ende conocer nuevos fenómenos y procesos de formación y origen también. Em, se basa en la espectroscopía nuclear planetaria, se basa en el mismo principio que la activación neutrónica de la que les hablé, y es utilizada para una variedad de aplicaciones, ¿no? Esta activación neutrónica se le utiliza también eh, en, en los centros de investigación que tienen reactores nucleares, por ejemplo, um, y se le utiliza para conocer la composición de muchas cosas, ¿no? En la ciencia forense, en la arqueología, etcétera. Um, y, y bueno, siempre estoy dispuesto de hacer alguna cooperación informal en alguno de estos temas con el Club de Física Nuclear. Un ejemplo de esos es este software que lo escribimos en la NASA y lo hicimos, lo abrimos al público, ¿no? Y se puede hacer un análisis de datos de los espectrómetros gamma, de los espectros gamma, perdón. Y también quisiera mostrarles esta página web que es de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es e-learning, o sea, son cursos de todos estos temas que pueden ver, y son cursos gratis. La mayoría están en inglés, pero algunos están también en español. Y con eso, gracias por su atención y no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Gracias, doctor, por su ponencia. Entonces vamos a dar un poquito de tiempo para que puedan preguntar y le voy a trasladar la pregunta de Juan Carlos Bazán, que dice, al usar el generador de neutrones en la atmósfera de Titán, esa misma, ese mismo rayo reaccionará con el ambiente y genere otras partículas, como ocurre con los rayos cósmicos al entrar a la atmósfera de la Tierra, que no se consideró en el receptor del Dragonfly. Mm, creo que si entiendo bien la pregunta, y me puedes corregir, Juan Carlos, si no lo entiendo, es que los neutrones van a tener la misión, por así decirlo, de que tenían los rayos cósmicos que expliqué antes, ¿no? O sea, básicamente los neutrones van a ser la fuente de excitación em, que van a interactuar con los elementos en la superficie, y estos elementos son los que van a emitir los rayos gamma. ¿Mm? Esa es eh, eh, la misión del generador de neutrones. Espero haber respondido a la pregunta. Mira, la pregunta de Peter Charlie Lisandro, ¿cuál fue la razón de poner un reactor en el espacio? Eh, sí, la idea de tener reactores en el espacio tiene muchas posibles respuestas, ¿no? La primera es cuando mandamos un satélite al espacio, eh, necesita una fuente de energía, ¿no? Y generalmente son paneles solares, pero los paneles solares a veces no tienen toda la energía necesaria eh, para, eh, eh, para la misión del satélite, ¿no? Eso puede ser uno. Número dos, y lo que se está considerando ahora, es crear una base permanente en la Luna que nos sirva como práctica para luego poner humanos en Marte. Y la mejor fuente de energía que podemos pensar, que es
estable, son reactores nucleares en la Luna. Entonces está pensando eso, hay muchos conceptos. Por ejemplo, hay uno que se llama Krusty, como el payaso de los Simpsons, um, que es un concepto de un reactor nuclear en la Luna y es básicamente para dar energía a la base permanente que queremos tener ahí. Y todo este proyecto se llama Artemis, si están interesados. Um, pero bueno, esos son dos ejemplos. Gracias, doctor. Una última pregunta. Dice, ¿cómo se podría aplicar los neutrones para la minería en asteroides? Esa es muy buena pregunta, es algo que se está bueno, que está a bastantes años de aquí, no es algo que se hace ahora. Bueno, para dar contexto al resto de las personas, se está pensando en minar asteroides, ¿no? Porque los asteroides tienen ciertos elementos que son muy necesarios o que nosotros queremos, como el platino y otros elementos de tierras raras. Y como ustedes saben, la minería o en muchos casos la minería puede ser bastante dañina al ambiente en la Tierra. Entonces, si podríamos minar esos elementos, huesos minerales en un asteroide y traerlos a la Tierra, entonces sería algo muy bueno para el ambiente y también sería una fuente interminable, ¿no? De ciertos minerales que nosotros necesitamos en nuestra sociedad. Um, pero existe algunas compañías ahora que están viendo en cómo se puede hacer esto. Y el primer paso es la prospección, saber qué hay, saber si hay el platino, por ejemplo, que nosotros queremos. Y los neutrones y nuestros instrumentos, el instrumento que he mostrado, van a ser la primera, eh, van a ser parte de la primera fase de prospección, de qué es lo que hay en este asteroide, si lo podemos minar, cuánto de cierto elemento existe. Um, y los neutrones son los que nos van a ayudar a hacer eso. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y por responder las preguntas. Ujú. También vamos a estar compartiendo mucho sobre el curso que hemos realizado, que usted ha dictado, para que las personas puedan conocer un poquito también sobre NASA Gamma y seguramente posteriormente igual vamos a seguir trabajando en algunas cosas. Muchas gracias por su ponencia. Perfecto, gracias Brian. Y gracias por la invitación.